El turno de la noche en la maquiladora. Trabajaba en una maquiladora en Ciudad Juárez, en el turno de la noche. Yo vivía en una vecindad cerca del Cerro Bola, con mi abuelita. Cuando era niño, recuerdo que mi abuela me decía que nunca mirara por las ventanas en la madrugada. Decía que había cosas que no querían ser vistas, que si una sombra te veía viéndola, te iba a seguir, que la noche era de los muertos y que no todos descansaban. Yo siempre creí que eran cuentos, cosas de adultos para espantar a los niños y que se durmieran temprano, hasta que me tocó vivirlo. Tenía 27 años cuando entré a trabajar como operador en una maquiladora de autopartes en Ciudad Juárez. Era una planta grande, con más de 600 empleados, pero a mí me tocó el turno que nadie quería, el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La paga era buena y sinceramente necesitaba el dinero. Mi abuela ya estaba enferma y los gastos eran muchos. Mi trabajo era monótono. Colocar piezas, apretar botones, revisar que las máquinas no fallaran. Lo hacía en una línea al fondo del almacén principal, justo a un lado de una zona que había estado en desuso durante años. Nadie quería trabajar ahí. Decían que estaba maldita. Yo, claro, no creía en eso. La primera semana fue normal. Rutina, cansancio y ese frío seco que hace que te duelan los dedos. Pero una noche, a eso de las 2:40 de la mañana, mientras revisaba una pieza defectuosa, escuché que algo cayó del otro lado del muro. Ese muro que separaba mi área de la sección abandonada. Un golpe seco, como si algo de metal hubiera rodado por el suelo. Me asomé por una de las ventanas pequeñas que daban a esa zona y no vi nada, pero el foco al fondo parpadeaba y luego se apagó por completo. No le di importancia, pensé que era un fallo eléctrico, pero esa fue la primera vez que lo escuché. Un murmullo, no palabras, sino un murmullo bajo, como si alguien hablara desde muy lejos o desde adentro de una caja. Era apenas audible, pero juraría que salía de ese cuarto abandonado. Me alejé de la ventana y terminé mi turno con normalidad. Pasaron los días y todo empeoró. A la misma hora, entre las 2:30 y las 3:30 de la mañana, empezaban los ruidos, pisadas donde no debía haber nadie, herramientas que se caían solas, sombras que cruzaban por la línea sin razón. Una madrugada, mi compañero de línea, Carlos, fue al baño y no regresó. Tardó más de 40 minutos. Pensé que se había ido a dormir, que ya no aguantó el cansancio, pero cuando volvió, estaba pálido. Le pregunté que qué había pasado. Vi a alguien, Me dijo, una mujer. Estaba parada al final del pasillo de los lockers. Tenía el uniforme viejo de la maquila, el azul oscuro que ya no usamos. Me hablaba por mi nombre, pero no tenía ojos. esa fue la última noche que Carlos fue a trabajar. Al día siguiente, renunció y jamás volvió. Yo traté de no pensar en eso. Le conté a mi abuela, esperando que se burlara o que me dijera que solo era cansancio, pero en lugar de eso, me miró seria y me dijo, la maquiladora está sobre tierra vieja, muy vieja. Antes ahí no habían fábricas, habían campos y cementerios que nunca se movieron. Tú no lo sabes, pero eso ya le pasó a tu tío Elías. También lo vieron. Yo no conocía a mi tío Elías. Me habían contado que se fue al otro lado para buscar mejores oportunidades años atrás, pero nunca nadie platicaba de él. La noche más larga fue un jueves. Estaba solo. Ese día, los otros operadores no habían llegado y el supervisor de zona no se presentó. Yo
Era el único en mi línea. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, volvió otra vez el fallo. Las luces comenzaron a parpadear. Ya estaba acostumbrado, pero lo que vino después me quitó el aire. Desde la puerta de la zona abandonada escuché pasos, lentos, arrastrados, no metálicos como los de las botas, sino suaves, como pies descalzos sobre el cemento. Me armé de valor y me acerqué. No sabía por qué lo estaba haciendo. Mi corazón cada vez se aceleraba más. Mis manos temblaban. Quería salir corriendo. La puerta estaba entreabierta. Pegué el rostro a la rendija para ver adentro y entonces la vi. Una figura parada en la oscuridad. No tenía rostro. Su piel era oscura, como si fuera transparente, como si estuviera hecha de cenizas. Estaba completamente quieta, pero sentí que me miraba. Di un paso atrás. La figura dio uno adelante. Me paralicé. No podía moverme. No sabía qué estaba pasando. De pronto, todas las luces de la fábrica se apagaron al mismo tiempo. Un golpe seco retumbó por todo el almacén y sentí un escalofrío subir desde mis pies hasta la nuca. No lo pude evitar. Corrí, no miré atrás, crucé la línea, subí las escaleras, llegué hasta la caseta de seguridad donde dormía el vigilante. Cuando lo desperté y le conté lo que me pasó, no me dijo nada, solo me sirvió un café, me dio una palmada en la espalda y me dijo: Te tocó verla. Ya eres parte de aquí. Días después me enteré de la historia. Esa parte de la maquila, antes de ser fábrica, había sido parte de un antiguo terreno de Me lo contó una señora de intendencia, doña Ramona. Llevaba 30 años trabajando aquí. Ahí mataron gente en los años 50, a los que ponía el gobierno. Era zona de nadie. Hay fosas que nunca se reportaron. Al parecer, algunos cuerpos seguían ahí, cubiertos por concreto, sepultados sin nombre, y ahora reclamaban ser vistos. Renuncié una semana después. No pude más. Cada noche sentía que algo me observaba. A veces, en sueños, escuchaba su voz. Decía mi nombre desde el fondo de la fábrica. No podía evitarlo. Despertaba empapado de sudor. Cuando le conté a mi abuela que dejaría el trabajo, solo me dijo: no te preocupes, ya le pagaste tributo. Ahora vete antes de que te lleve con ella. No sé si fue su gestión, no sé si lo soñé, pero hasta hoy, cuando paso cerca de esa maquiladora, puedo jurar que en las noches hay una silueta en la última ventana, y a veces, en sueños, la veo, parada, esperando, como si supiera que en algún momento tendré que regresar.